Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Muchas gracias, señor presidente. Mire, presidente, me parece que, tal como han planteado tanto el diputado de Mendiguren como el diputado Cosiner, nosotros lo que hemos vivido con el caso de esta ley PYME o ley de emergencia para las pymes es muy similar a lo que ha ocurrido con la ley de emergencia ocupacional. Por esa misma circunstancia fue que incluso el Frente Renovador, cuando presentó su propio proyecto de ley de emergencia ocupacional, puso como contracara y sumó en un mismo proyecto también una ley de estímulo a las empresas pymes. Porque evidentemente, si hay en la Argentina, como efectivamente hay, y no desmiente absolutamente ningún dato, desde diciembre, es decir, desde la asunción del nuevo gobierno a esta parte, una emergencia ocupacional es pura y simplemente porque también hay una emergencia empresarial. Y particularmente, como ocurre siempre, esta emergencia está concentrada en el eslabón más débil, que son las pequeñas y medianas empresas. No ha sido esto simplemente un producto de la lectura de la realidad a través de nuestro trabajo en territorio, de nuestros contactos, de las estadísticas que se puedan conocer, porque en aquel entonces el INDEC estaba apagado, sino que ha sido lisa y llanamente la expresión de las organizaciones del sector empresarial PYME que se expresó, que se manifestó concurriendo a este Congreso en una reunión originalmente organizada en la Comisión PYME, pero también a varias reuniones hechas en la Comisión de Industria, donde vinieron las organizaciones más importantes, CAME, CEGERA, APYME, también la parte PYME de la UIA, CIMA, CADEL, todas las organizaciones a manifestar que estaban atravesando una situación de emergencia. ¿A qué se debía esa situación de emergencia? Bueno, a mí en aquel momento se me ocurrió bautizarla como la tormenta perfecta para el sector PYME. ¿Por qué? Porque las pymes han experimentado el resultado de la política económica del actual gobierno. Un resultado inevitable, ya que la devaluación se reflejó en un aumento de los precios que hizo caer el poder adquisitivo de los salarios, acompañado después por un tarifazo que desde el punto de vista de la demanda generó una depresión en las ventas. Las pymes perdieron, y las estadísticas muestran que en cantidades siderales parte de sus ventas. Basta, señores diputados, recorrer el país preguntando en los comercios, preguntando en las empresas, para encontrar que todos hablan de caída de las ventas de 15, 20, 30 o hasta 40%. Ni hablar en aquellos sectores que tenían algún buffer, alguna acumulación de inventarios, que han liquidado inventarios antes de ponerse a producir, de forma tal que la caída de las ventas ha generado una caída de la facturación y de los ingresos. Es decir, las pymes han sufrido la compresión desde el lado de arriba porque pierden ventas, pero también la han sufrido desde el punto de vista de los costos. Hay que analizar simplemente cómo le pegaron los tarifazos a nuestras pequeñas y medianas empresas a lo largo y a lo ancho del país, y quiero hacer una especial nota para las pymes petroleras de la región del Chubut, de la región de la Patagonia, que han sufrido la cuestión tarifaria, especialmente por los aumentos del gas y todo lo que tiene que ver con la energía intensiva. Entonces, caen los ingresos, suben los costos porque también suben los alquileres. ¿Y qué pasa cuando caen los ingresos y suben los costos? Simplemente las empresas tienen que recurrir al financiamiento. Y ahí tenemos el otro factor, el tercer factor de esta verdadera tormenta perfecta, que ha sido el incremento por obra y gracia de la política económica regresiva del Gobierno Nacional de las tasas de interés para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. Teníamos una tasa de las LEVACA 38, quiere decir que un banco que le prestaba a las pymes tiene que decidir si le presta una pyme de Merlo Gómez a un pequeño comercio de Ituzaingó, a qué tasa le presta, cuando el Banco Central con riesgo cero le puede prestar una tasa del 38%. Tasas siderales, el descuento de cheques alcanzó el 60, el 70, el 80, el 90%, un instrumento aplicado por las pymes cuando tienen necesidad de capital de trabajo. Así que le subió el costo financiero también. Y no contento con generar este verdadero torniquete, hemos descubierto, porque las estadísticas no abundan, que se han abierto las importaciones en sectores clave de nuestra economía.
Sabemos algunos datos por los propios protagonistas que vinieron a las comisiones, como bien sabe el diputado Cosiner, a decirnos que habían entrado 60.000 heladeras y que ellos producían heladeras. De forma tal que eso es pérdida de trabajo nacional y pérdida de facturación para las pymes. Cuando yo lo bauticé tormenta perfecta, adelante los representantes del sector, lo que me dijo uno de ellos es que no era una tormenta, era un verdadero tsunami económico el que se le había operado a las pymes. Yo marco esto porque esta es una ley de emergencia que viene de un periodo que veía hoy las nuevas estadísticas del INDEC sobre crecimiento, que claro, han dicho que son con otra base, que no son comparables, que no es una corrección, evidentemente porque cambia la base, después veremos la metodología. Pero basta ver cualquier estadística de lo que ocurrió en los últimos 12 años en la Argentina. Una etapa de crecimiento como no hubo en ningún otro momento de la historia nacional. Por eso las pymes fueron protagonistas de este crecimiento, porque pasaron de ocupar en 2013 el 44% del Producto Bruto Nacional a hacerlo en el 51%. Sí, señores diputados, las pymes crecieron y tengo una estadística más precisa, que es lo que pasó desde 2013 a 2014. ¿Saben cuántas pymes se crearon en informática? 3.000. En agricultura y ganadería, 12.000 nuevas pymes. En maquinaria y equipo, 1.000 nuevas pymes. En alimento, 5.000 pymes. En construcción, 15.000 nuevas pymes. En químicos, 500 nuevas pymes. Automotores, 280. Cuero, 720. Investigación y desarrollo, 176 nuevas industrias pequeñas y medianas. Es decir, ha sido un momento de crecimiento sostenido, permanente, con creación de nuevas firmas en el segmento este tan especial, porque el correlato son los puestos de trabajo. Voy a hablar de los puestos registrados de trabajo, que son sobre los que tenemos estadísticas. Señores diputados, estos últimos 12 años, la política de creación de empleo PYME no fue exitosa. No tiene ninguna comparación en toda nuestra historia. Para el segmento, los registrados, indiscutible, base AFIP, los registrados lo que muestran es que para las medianas empresas creció el 52% el empleo de 2003 a 2013, en 10 años, alcanzando 1 millón de empleos. Las empresas pequeñas, 46%, las microempresas, 48%. Es decir, en todos los sectores aparecieron nuevas empresas y eso trajo, como todo el mundo sabe, un crecimiento fuerte del empleo registrado y seguramente no registrado en una proporción importante. Ahora, cuando la política económica cambia y se aplica una política de ajuste, de apertura, de restricción financiera, de reducción presupuestaria, de terminar con determinados incentivos, de encarecimiento del crédito y la tasa de interés y de caída del poder adquisitivo del salario, porque el principal resorte exitoso, probado, demostrado para el crecimiento, para el crecimiento de las pymes ha sido la existencia de un fuerte mercado interno. Esta es la enseñanza que nos dejan las políticas de ajuste. Se inician para mejorar el presupuesto, terminan arruinando los presupuestos, porque al bajar el estímulo del Estado cae la demanda, cae la recaudación y cada vez hay más déficit fiscal. Quiere decir que las políticas de austeridad paradójicamente ajustan y nunca logran el objetivo, es decir, que ajustan para seguir ajustando. Esto empieza a pasar en la Argentina. El año pasado la recaudación impositiva creció 25%, cuando el propio Prat Gay ya habló de una inflación del 40%. ¿Cuánto hemos perdido en términos reales? ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hay que esperar para ver los resultados de una política de austeridad? Y lo mismo va a pasar con la recaudación de este mes. En el interanual, según ya indican los informes, no va a crecer más del 20% seguramente. Si la recaudación no crece más del 20% y la inflación reconocen que en el año, incluso las estadísticas oficiales, está cerca del 40%, la verdad que estamos perdiendo poder adquisitivo, perdiendo poder de compra y perjudicando a nuestro sistema empresarial y a nuestras pequeñas y medianas empresas. Por eso digo, señor presidente, por eso digo, señores diputados, la verdad es que una ley de estímulo, y lo decía de Mendiguren, lo ha dicho también Cosiner, una política de estímulo para las pymes no es solamente una ley, es un modelo económico de fomento del crecimiento, la inclusión social y el mercado interno. Esa es la realidad. No vamos a poder sustituir con una ley
lo que la política económica no hace o no quiere hacer, que se le distribuya a los que más tienen, que se le distribuya a las empresas más concentradas en detrimento de los trabajadores, de los jubilados que han sufrido la inflación que han sufrido, con caída del poder adquisitivo del salario. Y para que queden claros para todo el mundo, el nivel de inflación debe ser lo más bajo posible. Ahora, lo que no puede pasarnos nunca es que el nivel de las paritarias esté por debajo del nivel de la inflación. Y esa es la cuestión, bajar la inflación, pero mientras tanto no dejar que sea la variable de ajuste los salarios, las jubilaciones, los ingresos, las becas de nuestros estudiantes. Porque si no, lo que conseguimos es que ese programa de inflación y bajos salarios, y es lo que está pasando, porque mira, en cualquier paritaria hay pocas que han cerrado cerca del 33%, algunas 34%, cuando ya nadie habla de menos de 40 puntos de inflación. Nadie. Es decir, que estamos en un año donde vamos a perder entre 7 y 10 puntos de salario real. ¿Esto qué va a pasar? No va a ser solo que los que estaban en el último peldaño se caigan, no va a ser solo que los que estaban en los peldaños medios bajen un peldaño. Va a ser además esto que estamos observando, no dicho por el diputado Kicillof del Frente para la Victoria, dicho por todos los representantes de las empresas pymes que concurrieron al Congreso. Hace falta una ley de emergencia porque no hay una política económica que genere un hábitat de crecimiento para las pequeñas y medianas empresas. En esa comprensión entendemos y valoramos el proceso que ha ocurrido de discusión en las comisiones sobre el proyecto para las pymes. La verdad que en esto nosotros hemos tomado una decisión que quiero anunciar, veremos hoy si también podemos introducir más modificaciones, pero yo voy a comentar porque el trámite y la presentación del proyecto de la mayoría, todo el mundo sabe que ocurrió de una forma, no quiero decir, porque no quiero ser peyorativo, sabiendo y comprendiendo que esto fue resultado de una negociación de la que participó también el bloque del Frente para la Victoria, porque venía un proyecto, cuando estuvimos en la reunión de comisión, que hubo que posponer hacia el día de ayer, que ocurrió a las 12 horas, durante la reunión cayeron 3 o 4 versiones nuevas. Claro, se iba modificando sobre la marcha. Nosotros teníamos presentado un dictamen de minoría y muchos puntos del dictamen nuestro de minoría fueron incluidos en la versión definitiva. De forma tal que nosotros consideramos, y hemos discutido en el bloque, acompañar en general con bastantes modificaciones, porque un poco como decía Cosiner, un poco como decía también de Mendiguren, la verdad es que todos estos proyectos que atacan una emergencia tienen una medida que es hasta cierto punto arbitraria. Uno siempre piensa qué más se les puede dar y habla con los representantes del sector y aparecen nuevos factores que le pueden generar un alivio a nuestras pymes. De forma tal que nosotros tenemos bastantes puntos más, algunos de ellos centrales. Después vamos a proponerlo como modificaciones parciales al proyecto, pero no podemos oponernos a un proyecto que en la medida en la que se alcanzó, de nuestro punto de vista insuficiente, de nuestro punto de vista incluso con omisiones muy importantes, de lo requerido por el sector, no de nuestro análisis. Pero incluso en ese caso, todos los puntos de este proyecto aportan algo para las empresas pymes que es valioso y que hay que apoyarlo. Nosotros creemos que es el momento de hacer más por las pymes, por eso vamos a insistir con los puntos centrales que ya hemos planteado en comisión y que ahora voy a pasar a puntualizar. Pero repito, lo que no haga la política económica no lo va a arreglar una ley sectorial, de forma tal que el pedido del Frente para la Victoria, una vez más, es al gobierno, al Poder Ejecutivo, que modifique la política económica, que la ley del derrame, esta idea de que poniendo arriba se van a beneficiar los de abajo, no ha hecho más en el mundo que hacer daño, particularmente a los de abajo y a las empresas de toda la escala que no son las de mayor envergadura. Por eso es lo central, que esperamos que el gobierno cambie y lo haga urgentemente. Tiene que tener una política general de tasa de interés más favorable para el sector productivo y el consumo. Tiene que volver a poner plata en los sectores populares, no a través, como nos pasó con la ley de IVA, 300 pesos que ahora no lo están ni pagando. Así que este Parlamento votó, y como votó una ley buitre que se le ponía un techo al endeudamiento de 9.000 millones y salieron y fueron y pidieron 16.500 millones sin explicar para qué los usaron, ahora tampoco se le está pagando los 300 pesos esos
que aparecían como la ley de IVA, según han denunciado los propios beneficiarios. Ahora, hay que cambiar la política económica. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir empujando para que haya leyes sectoriales. Pero ténganlo en cuenta, señores diputados. Hemos recibido a las universidades pidiendo una ley de emergencia universitaria, a los trabajadores una ley de emergencia ocupacional, a las pymes una ley de emergencia pyme. Nos vamos a pasar dictaminando emergencias para tratar de juntar con Pox y Pol los pedazos del vaso que están rompiendo. No puede ser, hay que cuidar el vaso. Dijeron en campaña que todo lo bueno lo iban a dejar y todo lo malo lo iban a cambiar. Pero entonces, ¿cómo puede ser que encontramos que todos los sectores productivos acusan que tienen enormes dificultades que antes no tenían por políticas que se han modificado fuertemente? No vengo acá a defender todas nuestras políticas porque no es el lugar ni es el momento. Lo que quiero decir es que si la idea era darle fuerza a ese sector pyme, bueno, ha fracasado. Y ahora estamos aquí discutiendo una ley pyme. Esa ley pyme, y quiero decirlo con mucha firmeza, el principal punto que nos trajeron las pymes, recuerden ustedes porque los hemos visto todos, el principal punto, el punto inicial fue retrotraer los incrementos tarifarios. Lo que le ha pegado, obviamente tienen problemas en las ventas, obviamente las tasas, obviamente los impuestos, obviamente no tienen ganancias, pero bueno, lo que decían es, además, no nos ahoguen con el sistema tarifario, diferencien la tarifa para las pymes. Nosotros estamos de acuerdo, porque siempre estamos de acuerdo, hemos estado de acuerdo con subsidios a los sectores productivos en el rubro de la energía, del gas, de la electricidad. Han pedido eso, y eso creo que es lo principal, que creo que todos los que discutimos esta ley, que lo hemos discutido muy abiertamente, extrañamos de este proyecto. No tiene y no ataca y no aborda la cuestión tarifaria para las pymes. Es por eso que nosotros sostenemos como principal disidencia esta cuestión. Puedo mencionar muchos puntos que eran de nuestro proyecto, que se fueron aplicados y que fueron abordados en el dictamen de mayoría, cosa que creemos que ha sido un procedimiento correcto y que entendemos que hay que felicitarnos porque hemos podido trabajar de esa manera. Faltan muchas cosas gruesas. El tema tarifario, yo creo que cuando nos demos vuelta y le digamos al sector que aprobamos su ley, pero que no está la cuestión tarifaria, nos van a decir, acuérdense, caballeros, acuérdense, damas, que fuimos a pedirles unas tarifas diferenciales para el sector de las pymes y no las tenemos. Así que nosotros vamos a insistir con este punto y le vamos a pedir a todas las bancadas que recapaciten, que reflexionen, a ver si hoy podemos sacar una ley pyme que sea completa en este sentido. De la misma manera que lo vamos a pedir, yo lo voy a plantear artículo por artículo cuando llegue el momento, pero queremos que se contemple al sector cooperativo. Esto está en nuestro proyecto de ley. Pero fíjense, hay una división que en realidad no viene de esta época, pero que ahora ha pegado más fuerte porque la situación económica recia. Entonces, el tema de hacer una ley pyme que no incluya a las cooperativas nos va a llevar pronto a una ley de emergencia de las cooperativas, como hay otra de los clubes de barrio. Entonces, hagámoslo de una vez e incluyamos aquí al sector cooperativo. Es sencillo, son algunos títulos, algunos artículos, donde simplemente hay que poner cooperativas y pequeñas y medianas empresas. Y listo. Y entonces tenemos un sector de la economía muy importante que queda incluido dentro del mismo instrumento. Así que fuera de la retracción de las tarifas del agua, la luz y el gas, que hemos insistido hoy con otro proyecto como cuestión de privilegio más en general, ahora sería específico para las pymes, la inclusión de las cooperativas. Tenemos un punto más porque se intenta promover la inversión de las pequeñas y medianas empresas. Lo compartimos, pero pedimos que se tenga en cuenta el componente nacional, que se ponga un punto de componente nacional. Es simplemente equiparar a lo que acabamos de hacer en la ley para el sector automotor. Compre nacional también para las pymes, que el Estado tenga que comprar específicamente, de ser posible, esto ya sabemos porque hay legislación parecida, pero de ser posible, en caso de ser adecuado, hay que poner un compre específico para el sector de las pequeñas y las medianas empresas. Y después tenemos algunos puntos más que entiendo que en este proceso de ida y vuelta han sido contemplados. Ahora veremos en el dictamen de mayoría, no en el dictamen, en las modificaciones que se van a introducir, lo plantearemos, pero probablemente encontremos una sorpresa de que se ha conseguido. Nosotros
decimos que hay beneficios fiscales, pero el problema es que en ciertas zonas, o en el caso también de las cooperativas, que no tributan determinados impuestos, cuando los beneficios fiscales se descargan de esos impuestos, en realidad es una discriminación. Para que lo entiendan bien, las pymes de Tierra del Fuego, que no pagan determinados impuestos, la verdad que si pueden usar crédito contra esos impuestos, la verdad que no lo van a poder aplicar. Es decir, que esta ley los discrimina. Por eso nosotros pedimos que haya una observancia especial de los casos, como es el caso del sector petrolero en la provincia de Chubut, las pequeñas y medianas empresas que están en dificultades, pero como es el caso de todas las pymes de Tierra del Fuego, es decir, de todas las zonas aduaneras especiales y de las cooperativas. También, y hasta aquí voy a llegar porque después estos son los puntos más importantes, lo que vamos a pedir es que haya un estímulo a la exportación de las pymes. Lo hemos planteado, esperemos que algo de esto se refleje en la ley en general. Para sintetizar y terminar, nosotros vamos a votar en general el proyecto que se ha planteado como mayoría, porque reconocemos que hay muchos puntos de los que nosotros traíamos que han sido contemplados y que es una ayuda para las pymes. Creemos que es insuficiente, plantearemos estos puntos centrales, no puede quedar afuera las tarifas, no pueden quedar afuera las cooperativas, no pueden quedar afuera las zonas aduaneras especiales, de forma tal que lo vamos a plantear como otros tantos puntos. Pero el Frente para la Victoria lo que dice, repite, reitera y advierte es que el problema que estamos experimentando no es de una ley específica para un sector. Por eso vamos de emergencia A a la B, de la B a la C, y así vamos a llegar hasta la Z, hasta contemplar todos los sectores. ¿Por qué? Porque el problema es la política económica del gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.